no es una definición de misión, tienes una experiencia de misión. Y en este tema que me invitan a compartir puentes en lugar de muros, yo quiero comentarles que una de las grandes riquezas que tenemos los seres humanos es que podemos construir, podemos encontrarnos con la otra persona a través de grandes puentes que se van construyendo, que se van a avanzar. Ok. Cualquier cosa, si alguien tiene la gentileza de decirme si no se ve o no se oye, me van, por favor, retroalimentando. Le agradezco muchísimo, porque a veces la tecnología no tiene palabra de honor. ¿Ya? Ok. Entonces, esta es la cita bíblica con la que queremos, y es la que nos ha sostenido para ir a misionar. Mateo 28, 19 al 20 es la gran misión de la iglesia. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta cita bíblica a mí me cuestiona cómo ir a ser discípulos a un campo misión, en la familia, en el trabajo. ¿Cómo se puede ir a ser discípulos? Y tenemos que ir un poquito más atrás, más que el conocimiento que tenga yo de una misión, es de la experiencia y cómo comparto la experiencia. Y vamos a ver en esa plática en la que vamos a estar aquí una hora aproximadamente, 3 elementos que nos ayudan a ser misioneros, que nos ayudan a contactar con el otro. Por ejemplo, en esta diapositiva, para mí, lo que nos hace crecer como personas, como comunidad, como familia, son los vínculos. Lo que sana muchas veces a las personas es la manera en que me vinculo con otro, la manera en que yo me puedo conectar con otra persona. Y aquí y este tema, más que misionero en campo misión, es esta parte misionera desde la familia. ¿Cómo tengo los vínculos en mi familia? ¿Cómo están hoy en día los vínculos con las personas que están cerca de mí, que son importantes, que son significativas? ¿Y cómo me comunico? La importancia de crear, de sostener y de seguir enriqueciendo los vínculos en nuestra familia y en nuestra comunidad. Por ejemplo, hace muchos años, hace como 50 años, había un médico que lo mandan a hablar a un orfanato, esto es en Europa, el doctor Spitz. Le dicen que está pasando algo importante en un orfanato, que los niños están muriendo. Y él esta es una investigación de hace 50, 60 años, y él cuando empieza a hacer esta investigación, empieza a descubrir que lo que hace falta en los niños que mueren, en los niños que empiezan que quedan en el orfanato, es un vínculo. Y se hace un experimento, y repito, estoy hablando de 50 años, de colocar a unos niños con sus mamás en la cárcel y a unos niños en el orfanato, en sus cuneros. Y se dice que el 37% de ese experimento de los niños que estaban en el orfanato, solamente con cuidados básicos, fallece. Y ni un niño que estuvieron con sus mamás en la cárcel falleció. Y eso tiene que ver con el vínculo. El doctor dice, es que es importante no solamente que le den el alimento, que le den la leche, sino es importante que estén con él, que estén con los niños. Es importante el vínculo. ¿Cómo me vinculo con el otro? En el caso de las mamás que tenían a sus hijos en la cárcel, que decían que por la situación de insalubridad que puedan vivir, no tuvo mucha repercusión, porque había algo importante, que es cómo me vinculo con mis hijos. Cómo me vinculo con el otro, cómo me vinculo con esa persona que es importante para mí. ¿Quiénes son las personas importantes para ti en la vida? Mamá, papá, hijos, esposa, esposo. Alguien importante. ¿Cómo está mi vínculo? Qué importante es poder reconocer que mucho de lo que yo crezco, mucho de lo que yo puedo aprender, mucho de lo que yo he aprendido, tiene que ver cómo me he vinculado con las personas. ¿Sí? Entonces, y hay una frase de Octavio Paz que a mí desde que la escuché hace años,
Me encantó. Y esto de aquí La también. necesidad del otro, la importancia de la necesidad del otro. Tenemos que entender que no somos unas islas, tenemos que entender que somos un conjunto, una comunidad en la cual crecemos todos. Dice Octavio Paz, para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. El otro me da plena existencia. Yo no sería Miguel dando un tema si ustedes no están. La mamá no sería la mamá si no existe el hijo. El esposo no sería esposo si no existe la esposa. El otro, ¿quién es el otro en nuestra vida? El que me da sentido, el que me hace tener una realidad diferente. Yo soy hijo porque tengo un padre, porque otro es mi papá, otra es mi mamá. ¿Sí me siguen? Esta parte de poder entender que muchas veces el otro me da plena existencia. Y cuando Jesús manda a sus discípulos a ser discípulos, perdón, manda a sus discípulos a hacer a la misión, tiene que ser con el otro. Tiene que ser el encuentro con el otro, hacer un vínculo. ¿Y cómo me estoy vinculando hoy en día? Hay que revisar si no estoy creciendo, si hay una apatía en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi movimiento, en mi región. ¿Qué está pasando? A lo mejor no veo al otro. A lo mejor no veo quién está ahí. No veo quién me nutre. No veo quién nutrir. Y esto es importante, empezar viendo la necesidad del otro. Y esto va a ir creando un puente en la medida que yo vea al otro. Hay un test que hice hace tiempo y me encantó y voy a comentarlo. No me tienen que responder ni en el chat, nada, solamente ustedes a ver si pueden responder desde su lugar en donde están. Un test rápido. A ver, imagínense, y para lo cual te pido mucha sinceridad, imagínate que apareces en una foto, que estás en una foto grupal, 8 o 10 personas. Ya te imaginaste una foto, ya la tienes enfrente, la estás mirando. Mi pregunta, ¿a quién buscas primero en la foto? ¿A dónde van tus ojos cuando ves esa foto? Quiero pensar hacia dónde van. La segunda pregunta, si saliste bien en esa foto, ¿te gusta la foto? Y la tercera pregunta, si eres el único que saliste bien en la foto, si el otro salió despeinado, con los ojos viscos, con el diente de frijol, con el diente con el cilantro, ¿te sigue gustando la foto? Te aseguro sin decirlo, sin ver sus caras, que muchos me van a decir que sí, porque así me pasó a mí. Yo salí y es un test que a manera de broma, en verdad, es de egoísmo. No me interesan los otros, ni sé quiénes están. Con que yo salga bien y me vea bien, para mí la foto es excelente, ¿sí? Y eso habla, y a manera de broma, habla del egoísmo, no me interesa el otro. Si yo salí bien, es bueno, ¿sí? Eso es lo que importa. Y eso es lo que muchas veces en la vida vamos dejando de ver. ¿Quién es el otro? ¿Qué hace el otro? ¿Cómo ayuda al otro? ¿Y cómo me ayuda a mí el otro? Me encanta porque Jesús siempre, a lo largo de su vida por su ministerio, por esta tierra, siempre con quien tenía un encuentro más íntimo o lo buscaba de una manera especial, eran nosotros. Y hablo de los otros como aquella mujer que la calificaron como adúltera, que es otra, pero para Jesús era importante. A la samaritana que se le encuentra en el pozo, que era otra, también se acerca con él. Para Dios, los otros somos importantes, todos somos importantes, pero a veces para nosotros en la parte humana no es importante. Por eso tenemos que ir viendo cómo me relaciono, cómo me vinculo en la vida, cómo me vinculo con mi familia, quién es el otro en mi casa. En mi casa a lo mejor es mi mamá, mi papá, mis hermanos. ¿Cómo voy creando este vínculo importante? ¿Ok? Cualquier comentario, no sé, yo no puedo ver algún comentario que me hagan. Si cuente para relacionarme con el otro, para ir al encuentro con el otro, para que yo me vincule con el otro. Yo te voy a dar 3 herramientas.
tres elementos importantes que para mí, y en mi experiencia profesional y en mi experiencia personal, han sido fundamentales en la vida. Yo no puedo concebir un vínculo con alguien, ir a una misión sin estos tres elementos. Yo no puedo ir a hablarle a alguien de Dios sin estos tres elementos. Hay muchos, y estos tres elementos están constituidos dentro de la comunicación, pero para mí son importantes y son de mucho crecimiento personal. Estos elementos de los cuales yo les quiero hablar, el primero es la escucha. La empatía es el segundo y la tercera es la actitud. Muchas veces la escucha está dentro de la empatía, pero vamos a tratar de tener una mirada diferente en qué significa. ¿Perdón? Ok. ¿Qué significa escuchar? Y a lo que voy, de esos tres elementos, estos tres recursos importantes para construir un puente, para construir un vínculo, para ir con el otro, ¿cuál hemos ejercido más hoy en día? ¿Cuál nos hace falta ejercer? ¿Cuál no le doy tanta importancia? Yo espero que al terminar la plática podamos concluir, podamos tener esta visión de un trabajo personal, cómo replantearme mis vínculos. Hay un libro que se llama, de una doctora, se me fue el nombre, se llaman Los vínculos amorosos. ¿Cómo me vinculo desde el amor? ¿Cómo me vinculo con el otro desde ese lugar amoroso? A lo mejor es exigiendo, a lo mejor es presente. Vamos a descubrirlo. En un momento más voy a hablar de esas tres características y cómo nosotros nos podemos enriquecer, podemos aprender o podemos dar un alto para decir, caray, necesito empezar a trabajar más la escucha, más la empatía, más la actitud. Hay muchas noticias hoy en día, veía hace como unas 2 semanas, hay tanta esta parte de no ver al otro, esta ceguera, el que no me importa la vida del otro, no me importa quién es el otro, esa es su vida, esta es la mía. Y estamos en una sociedad donde empezamos a ser permisibles, empezamos a violentar a las mujeres, a violentar a los jóvenes, a violentar a los adolescentes, a violentar a los animales. Empezamos de una manera en donde nos estamos perdiendo como seres humanos. Y hablamos del amor de Dios, pero si en esta parte humana no podemos entender, no podemos reconocer que nos hace falta un nuevo vínculo, nos estamos perdiendo en la sociedad. Nos espantamos ciertamente de los abusos, de la violencia, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estoy construyendo un vínculo? Hace poco hablaba yo con nuestro padre asesor aquí en Villahermosa, en una junta que tuve con él, precisamente por Campo Misión, y decía él, a mí me interesa mucho que cuando vayan los misioneros a Campo Misión, pensamos que queremos irle a resolverle la vida a los que están en Campo Misión. Y no ir a resolverle la vida. A veces ni nosotros tenemos resuelta la vida. Pero sí es importante ir a compartir de Dios, de lo que ha hecho en nosotros, y de hablarles de Dios, de lo que Dios es a través de nuestras vidas. Si en el camino podemos crecer juntos, qué bueno. Pero nuestra labor no es ir a reparar a nadie. Nuestra labor es hablar, compartir. Y a veces ante el dolor no hay más que estar, saber acompañar. Y muchas veces la escucha, la empatía y la actitud son los grandes elementos terapéuticos para crecer. Entonces, vamos con la primera. A ver, déjenme que quiero leer, pero aquí voy a mover sus caritas. Tengo aquí enfrente. La escucha es un gran regalo. No todos escuchamos. Todos oímos porque tenemos el oído. Porque tenemos el sentido del oído y su función ahí está. Pero no escuchamos. Y la grandeza de la escucha está en lo que nosotros podemos darle a la otra persona simple y sencillamente escuchando. Escuchar a alguien tiene un poder terapéutico. Y digo terapéutico porque muchas veces cuando he acompañado a personas en procesos emocionales, me dicen, quiero que me escuches. Me hablan, quiero que me escuches. Y muchas veces no digo nada. Simple y sencillamente la persona habla. Y lo que requiere
De mí solamente es mi presencia que escucho. Y muchas veces me han dicho, gracias por lo que me ayudaste. Si no hice nada, sencillamente escuché. ¿Cómo estamos escuchando a nuestra familia? ¿Cómo estamos escuchando a estas personas que son importantes? ¿A tus hijos? ¿A tu pareja? ¿A tus padres? La verdadera escucha implica presencia real, no oír. Ahí escuché algo, pero no sabemos ni qué. Oír es el sentido, es la función del oído. Escuchar es una función que te exige todo tu ser. Presencia para escuchar. A lo mejor, a partir de hoy, vamos a poder escuchar, y quizás no a todos, pero sí a las personas que son significativas en nuestras vidas. La verdadera escucha implica, les decía yo, una presencia real. Hacer, que es escuchar, no tiene que ver con resolver. Ojo con esto. Me han dicho, es que Miguel, ¿pero qué le digo? No tiene que decirle nada. A veces lo que necesitamos es que alguien nos escuche. ¿Sí me siguen? La importancia de escuchar. La importancia de pararme y de recibir al otro con toda su experiencia, con toda su vida, con todo lo que es él. Hay que querer escuchar también. Y algo que nos ha separado mucho, algo que nos ha alejado, que ha roto los vínculos, cuando nos dicen que las redes sociales nos vinculan, muchas veces le han dado en la torre a las cosas básicas y esenciales, como es escuchar, como es la presencia. A veces solamente nos comunicamos con un emoticón, con un signo, e interpretan. Ahí como, a ver, ¿qué entiendes? Y dejamos a un lado un vínculo que puede crecer, que puede entrelazarnos, que puede hacernos unas mejores personas. Entonces, hay que querer escuchar, hay que tener voluntad con una presencia compasiva, escuchando, no argumentando qué contestar, sino realmente atender las palabras, los significados de las posturas, todo lo no verbal, transmite lo que está sintiendo en ese momento de su vida. Hay mucha gente que escuchándola hablar, puedes entenderla, y sin decirle nada. Aquí puse, en la última línea, dicen los benedictinos. A mí me encantó hace tiempo que escuché sobre ellos. Ellos hablan del arte sagrado de escuchar, así le llaman. Ausculta en latín original. Los benedictinos tienen una característica, los benedictinos tienen San Benito, hace como 900 años, tenía una característica. Ay, por ahí, ya. Los benedictinos, leía yo hace tiempo, en los monasterios en Europa principalmente, tenían una característica que siempre se escuchaba en latín la palabra escucha. Vas por los pasillos y ves escrito escucha, escucha, escucha. Y en el libro, en el manual, en uno de los grandes libros que da la base a los benedictinos, esta congregación maravillosa, donde vienen las reglas para la convivencia, las reglas para trabajar, la famosa frase de ora et labora, ora y trabaja. Lo primero, la primera línea, el prólogo con lo que se inicia este gran manual de San Benito, es escucha. Y escucha con el oído del corazón. Así lo dice. Y muchas veces nos hace falta oír, nos hace falta escuchar desde el corazón. A veces escuchamos desde el intelecto. Ya me está hablando y ya sé la respuesta mucho antes de lo que tú me estás diciendo. Yo ya sé lo que te voy a decir, porque yo ya hice una idea, yo ya tengo un concepto. Y eso nos aleja. Muchas veces, y lo he vivido en procesos, cuando se pierde a alguien, en los procesos de duelo, incluso en los velorios, en estos momentos que son difíciles, a veces no hay que hacer mucho, no hay que hablar mucho. Presencias que escuchen, que acompañen un dolor, que acompañen una felicidad, que acompañen un momento difícil y poder escuchar. Los benedictinos tienen este gran lema, el arte sagrado de escuchar. Ellos dicen, escucha
desde el oído de tu corazón. La importancia de saber escuchar y tener presencias que nos enriquezcan. Entonces, ya podemos contactar. No sé si les ha pasado que a veces le estoy platicando a alguien, me ha pasado a mí, y soy muy consciente de lo que hago muchas veces. Alguien con quien no quiero platicar en ese momento, no contacto. Escucho un ruido, escucho que hablan, pero no sé qué me está diciendo. Esta es la importancia de poder, cuando yo quiera contactar con alguien, tener la conciencia de que te voy a escuchar, con todos mis recursos. Y todos mis recursos son, quito el celular, tengo presencia y escucho lo que hay en tu vida. ¿Sí? Toda relación necesita la escucha. Ojo con esto. Somos relacionales, somos personas que somos relacionales en la vida. Somos personas que nos relacionamos con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, y toda relación necesitamos aprender a escuchar. Es un libre de juicios. Cuando escuchamos no se condena y poder decir, aquí estoy. Ojo, a veces escuchamos porque ya tenemos una respuesta que ni hemos terminado de escuchar y ya sé lo que le voy a decir. Hay un juicio, hay un antecedente que yo ya escuché otras cosas, ya le quiero decir. No deja que hable. La escucha es una habilidad que requiere práctica. Es un elemento indispensable de la comunicación. A los que vamos a campo misión, los que vamos a estar en campo misión, la escucha es un regalo que le podemos dar a muchas personas. La escucha puede ser incluso tan terapéutico que puede uno empezar un proceso de sanación. ¿Me perdí o sí sigo conectado? Sí, sigo conectado. Ok. Entonces, los elementos indispensables de la comunicación. Y aquí puse al final, en la parte de abajo de la presentación, oír contra escuchar. Oír tiene que ver con el sentido, con el oído. Escuchar tiene que ser con todo tu ser, con toda tu estructura, cómo estás concebido para el otro. Y aquí tengo una pregunta, que ojalá pudieran contestarla en el chat, ya me informarán si se contestan o no, es, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste escuchado y con quién? En mi comunidad yo le digo que a veces tengo preguntas poderosas porque son preguntas que no nos gusta responder porque nos podemos dar cuenta de algo que no nos va a gustar. Y yo te haré otra pregunta. ¿A quién necesito escuchar más dentro de mi círculo importante? No ir. Si hay jóvenes o adolescentes aquí, yo escucho a mi mamá todo el día regañándome, todo el día, y ciertamente, pero realmente, ¿qué quiere decir mamá? Realmente, ¿con quién necesito tener una nueva forma de vincularme desde la escucha? ¿Sí? Y la primera pregunta que te decía es, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste escuchado y con quién? Ojo con los adolescentes. Ojo, hace poco en la maestría escuchaba yo que una maestra, una doctora nos decía, ¿saben lo que significa adicción? Adicción, como si yo dijera la palabra amoral, dijera no moral, la A elimina la siguiente palabra. Amoral sería no moral. Adicción significa no hablar. Y muchas veces las adicciones, ¿saben dónde vienen? Porque no tengo con quién hablar, no tengo dónde colocar todo esto que no entiendo, no lo digo, y lo que utilizo, el recurso que tengo, es una adicción. Una adicción al alcohol, al tabaco, a la pornografía, a la comida, yo qué sé. La adicción, su base terapéutica es poder hablar. El proceso de sanar una adicción es darle un tiempo y un espacio a las personas para que hablen y que sean escuchadas. ¿Sí me siguen? Entonces, es importante saber a quién no estoy escuchando también. ¿Con quién necesito escuchar? ¿A quién necesito escuchar? Y si podemos hacer este ejercicio, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste escuchado y con quién? Te darás cuenta que a lo mejor no es muy común. Que muchas personas te oyen, pero que muy pocas te escuchan.
¿Sí me sigue? Ok. ¿Algún comentario, pregunta de primer elemento de vínculo? Pueden escribirlo y ya me informarán si hay alguna pregunta. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? La tecnología siento que no me ayuda a veces en la retroalimentación. Vamos bien, vamos bien. Ok, ok. Entonces, el primero que habíamos dicho es la escucha. Y esta segundo elemento para crecer, para vincularme, para construir un puente, es la empatía. Y la escucha muchas veces está dentro de la empatía. En la empatía, empateia, en griego, sentir en o sentir dentro. Hay un clásico que no me gusta mucho, pero lo entendemos mejor. La empatía tiene que ver muchas veces con ponerse en los zapatos del otro. Es lo que nos han enseñado. Y es un cliché esta parte de decir, la empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero no es fácil. La empatía es lo que sentimos al entender por lo que la otra persona está pasando. Apagamos los micrófonos, por favor. Muy amable. Ok. Sentir empatía es ser capaz de ponernos en el lugar de la otra persona, de ponernos en sus zapatos, pero ojo, sin perdernos quiénes son. Muchas veces queremos ponernos en el lugar del otro y de repente ya estoy sufriendo con el otro. Es poder entender, poder mirar, poder acompañar el dolor del otro, pero desde mi realidad, desde mi recurso. ¿Sí? Y algo que uno de los elementos que tiene la aceptación que tiene la empatía es que acepta. Cuando viene el otro, acepto como eres. Así como es. Y eso me va a hacer empático. Pero lo que hace un muro para no ejercer la empatía es, ya tengo un juicio sobre ti. Ya vienes de una manera vestida, de una manera, tienes algún color de cabello, algún piercing o algo, y ya, no voy a empatizar contigo porque ya no te acepto. Y se rompe todo el vínculo que podamos crecer. Hace tiempo, lo digo a manera de chiste, pero me encantó, que decían, ¿cómo es posible, Miguel, que acepten a juveniles, hace muchos años, a juveniles, llegan chamacos con los pelos color verde y azul, y le digo, uy, si supieras cuántas rubias hay, no son rubias de verdad. Le digo, sabrías por qué, le digo, ¿por qué? ¿Por qué limitar al otro? ¿Por qué? Por su forma de ser. Me encanta cuando el Papa Francisco, hoy que está en una situación de salud importante, ¿quién soy yo para no aceptar? ¿Quién soy yo para rechazar? Y desde ahí, desde la empatía, aceptando, créanme que podemos construir grandes vínculos en la misión en campo misión, en la misión propia de la iglesia. Voy a hablarle a Dios, no en esa casa, no, porque son testigos de Jehová. Cero empatía. Muro. Caray, son testigos de Jehová, mira, te comparto lo que yo creo. ¿Tú crees en esto? Qué padre, esto es lo que yo creo, este soy yo. Esta es la vida que yo vivo, así lo he aprendido. Y la otra persona te saca la Biblia y te lee lo que tenga que leerte. Es aceptar que el otro es el otro. El otro me da plena existencia. ¿Sí me siguen? Importante es la empatía. ¿Sí? Cómo se vive imagínense, poder llegar a decir, a poder entender cómo se vive la vida de Miguel, que te pongas en mi lugar y poder ver un poquito de lo que yo veo, es maravilloso. Poder entrar al mundo de la otra persona desde la empatía es maravilloso. Y regreso, la empatía con los hijos, la empatía con la esposa, con el esposo, con nuestros padres. ¿Cómo vive mi hijo la vida que vive? Yo quiero conocer un poco su mundo. Es que la vi que llegó con un cigarro y lo primero que hay es un muro. Te dije que en esta casa no se fuma. ¿Por qué no preguntas qué la motiva? ¿Qué lo motive que tome? ¿Qué lo motive que agarre un cigarro? ¿Por qué la adicción?
¿Qué no está diciendo? ¿Qué no estoy escuchando? ¿Qué está pasando? Que no estoy vinculado. ¿Sí me siguen? Sí podemos ver la importancia del primero de la escucha y ahora de la empatía. No hay juicio. En la empatía no hay juicio. Ah, pero nos encanta el juicio. Fulanita, ya ahí llegó. Y algo que en el área de adultos es muy común, y lo decíamos a manera de broma, pero es una realidad, que si no encajas en ninguna otra área, te vas a adultos. El divorciado, la viuda, la madre soltera, como si fuéramos un lugar donde nadie nos puede ver, y no es así. Con empatía, y hay mucha riqueza en el área de adultos, mucha riqueza, mucha experiencia, muchos años, muchas metidas de pata que nos ayudan a comprender, ¿sí? Pero a veces la empatía no nos ayuda. A veces no somos empáticos, ¿sí? Somos un muro que porque fulanita es madre soltera, que porque fulanita es... ¿Y qué tiene que ver? Si Jesús estuviera en su lugar, ¿qué le diría? ¿Cómo le dijo a la adúltera? Hija, nadie te ha condenado, menos yo. Si alguien era empático, era Jesús. Sabía quién era el otro. Sabía qué vínculos podía crear, ¿sí? Y cuando estamos en el proceso de la empatía, no hablamos de otros. No, perdón, no hablamos de nosotros. Hablamos en el contexto de la relación. La empatía es el antídoto contra la indiferencia. La empatía es un gran, y entre paréntesis le puse, y escasa habilidad y capacidad que nos permite relacionar relaciones cercanas basadas en el respeto y la comprensión. Publio Terencio, año 164 a.C., decía una frase magnífica que hasta el día de hoy sigue vigente para mí. Nada de lo humano me es ajeno. Y más aún, la frase correcta de decir, soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Nada de lo humano, nada de lo que sucede al otro me es ajeno. Ay, que ya se divorció. No me interesa, yo no me estoy divorciando, no es asunto mío. Pero cuando tú te divorcias, a ver si es asunto tuyo. ¿Verdad? Ay, se murió fulanito. Ah, pues sí, pero es en su familia, sí. Pero cuando te toca a ti, ahí sí es importante. Nada de lo que le pasa al otro me es ajeno. Nada. Tenemos que tener la capacidad de poder ver al otro y de poder, no puedo ayudarte, a lo mejor no puedo hacer más que presencia, escucharte, acompañarte, no más. Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. Decía el gran periodista y psicólogo Daniel Goleman, que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y reconociendo los míos, me acerco con el otro. Traten a los demás como les gustaría que los demás le traten a ustedes. Esta la puse al final. Esta sí también me gusta. ¿Algún comentario? Yo no estoy viendo. Pero bueno. Bueno. Vamos a estas citas bíblicas, donde vemos la empatía. Donde Pedro, Pablo y Juan nos ilustran, nos iluminan y nos invitan a la empatía. Pedro aconseja, todos sed concordes, compasivos, fraternales y misericordiosos y humildes. Primera de Pedro 2, del 3 al 8. Concordes, compasivos, pero ¿qué somos? No, con este sí, con el otro no. Con fulano sí, con el otro. No, es que ese señor no es de la religión, es que no es de fe, es que no es de la iglesia. Es que... Y entonces, ¿qué estamos construyendo? Muros. Y la vida se nos haría más fácil cuando somos más empáticos con lo que está sucediendo en el exterior. Eso de la droga, a mí no me interesa en los hijos, no me interesa. Pero cuando el drogadicto está en tu casa, ahí sí. Decía un sacerdote, cuando el pecado tiene el rostro de un familiar tuyo, ahí sí es importante. ¿Sí? Pero no somos empáticos.
Pablo recomienda empatía. Dice, con los alegres, alégrate. Con los que lloran, llora. Yo siempre he dicho que cuando vamos he tenido visitas, recientemente varias visitas a los funerales, y la gente está llorando, y hay gente que escucho que dicen, no, que no llores. ¿Cómo que no? Si lo que toca es llorar. Es lo que toca en ese momento, y te voy a acompañar. Y hay que estar triste, pues te voy a acompañar a estar triste. Esa es empatía. Y muchas veces le decimos a la gente, no llores, ¿saben por qué? Porque no podemos con nuestro propio llanto, porque se conecta con un llanto que no soy capaz de reconocer. No tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Juan plantea, si uno posee bienes del mundo, ve a su hermano necesitado y le cierra las entrañas y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? ¿Cómo? Si estoy viendo que necesita, ¿cómo te puedo ayudar? No te puedo dar el recurso económico, pero sí te puedo ayudar de otra manera. Y Jesús, en la otra parte de la diapositiva, se muestra sensible ante situaciones. Mateo 9:36, viendo la multitud, se conmovió por ellos, pues estaban angustiados, abatidos como ovejas sin pastor. Lucas 7, del 11 al 16, al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Primera de Corintios, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. En Mateo 9:36, en la primera cita bíblica, me encanta esto. Dice que al ver la multitud se conmovió por ellos. Algo que aprendí hace muchos años esta regla, que para que haya un milagro, primero Dios observa, luego dice, y luego se da el milagro. Al ver la necesidad de la gente, se conmovió. Nosotros la vemos la necesidad a lo mejor de tus hijos, y no hacemos nada, no decimos nada, o no queremos ver nada. La siguiente. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Podemos apagar nuestros micrófonos, por favor? Muchas gracias. Gracias. Adelante. Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia. Y está cargado de mucha empatía, de mucha presencia, de mucho amor, de mucha compañía. Y Jesús lloró. El contexto, la muerte de Lázaro. Cuando se encuentra, cuando le hablan, cuando le dicen que Lázaro estaba enfermo, que la vaya a visitar, y luego pasa 3 días nuestro Señor, y llega al tercer día, y se presenta con ellos, y dicen, oye, pues ya, él lo amas. ¿Sí? Y Jesús llora, se conmueve. Esta es una parte humana, esta es una de las características de Jesús más humanas que podemos nosotros aprender. Se conmueve con el dolor, con la pérdida. Hizo lo que hizo, y nada más doy el contexto. Lo primero que hizo fue pararse frente a la tumba, le dio gracias al Padre y luego hizo el milagro, resucita. Punto y aparte eso. Pero lo primero es la parte humana, me conmueve. Empatía, cercanía, compañía, presencia. Más que decir Jesús lloró, sí, pero ¿por qué lloró? ¿Cuándo lloró? ¿En qué contexto lloró? Eso te da una idea de lo empático que era. La empatía es la medicina que necesita el mundo, y así lo creo. La empatía en el trabajo, en la familia, en los matrimonios, es necesario. Para hacer un mundo mejor que del que hablamos, que queremos mejorar el mundo, empecemos por escuchar, empecemos por trabajar la empatía. Voy por la última de las 3 que les había comentado. ¿Sí? José, ¿hay alguna pregunta o algo? Si no, lo dejamos al final. Si es que Sí, si gustas, lo dejamos al final porque sí hay una pregunta. Mira, dice, ¿puede explicar lo que comentaste de Jesús observa? Repetir lo que comentaste, Jesús observa. Y hay otra pregunta que dice, ¿puede explicar lo de la adicción? Tengo baja mi audición, dice. Ok, voy con la adicción.
La palabra adicción se constituye es una palabra compuesta que, digamos, la A, que significa muchas veces elimina la siguiente palabra, como, y di el ejemplo, si yo digo que soy una persona moral, puedo entenderlo, pero si digo que soy amoral, elimino lo moral, no soy moral. La adicción lo que hace es elimina la siguiente palabra, y dicción tiene que ver con hablar. Y cuando decimos adicción, tiene que ver con no hablar. La adicción tiene que ver, tiene su base, las adicciones tienen que ver, cuando somos adictos a algo, es un tema de que no hablamos nuestras situaciones internas, que necesitamos hablar nuestras situaciones internas. Cuando nosotros empezamos a hablar un proceso terapéutico para un adicto, tengo compañeros que manejan un enfoque específico para trabajar con los adictos, tiene que ver con hablar, con dar tiempo para que el adicto hable y se exprese. Y en esa medida va creciendo en su proceso para poder salir de la adicción. Ojo, si en la familia hay una adicción, alguien no está hablando. Esa persona que tiene una adicción no está hablando, se está quedando con muchas cosas. No hay quien lo escuche y a lo mejor no encuentra los recursos necesarios para poder hablar. Por eso lo coloqué cuando dije de la escucha. Es importante escuchar, darte cuenta. Bueno, continúo con la última parte. Esto lo coloco, hay un tema que yo tengo que se llama las 3 llaves. Las tres llaves, ¿para qué sirven? Para abrir y para cerrar. Y yo creo firmemente que estas 3 llaves nos abren cualquier puerta. La gratitud, la fe y la actitud. Si una persona es agradecida, siempre es bien recibida en todos los lugares, ¿sí o no? Siempre. El malagradecido ni de Dios recibe nada. Si no eres capaz de agradecer lo que sí tienes, ¿cómo te voy a dar más? Y la fe que a veces te dice contra todo pronóstico, sigo creyendo. Y el tema que hoy nos ocupa es la actitud, es una llave. Con esta puedes abrir muchas cosas. Con actitud puedes entrar a una nueva forma de estar, de relacionarte y también de salir. Voy rapidito porque el tiempo me está comiendo yo, por respeto a ustedes. La actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida, es cómo respondo ante la vida. Con estos recursos que yo tengo, con esto que yo soy, ¿cómo respondo ante la vida? En este sentido se puede decir que es la forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede considerarse como cierta forma de carácter. La actitud es cómo me paro frente a la vida del otro, frente a las situaciones, es cómo me coloco frente a lo que está delante de mí. La actitud tiene que ver con toda mi estructura, con todo lo que yo creo, con todo lo que yo soy, con todo lo que he aprendido y me coloco frente a la vida. Vamos a misiones, ay no, eso es mosquito, eso es calor, y decimos, esa no es la actitud. Entonces, lo que te está motivando, vas a actuar desde la queja. ¿Y cómo nos encanta? ¿Y por qué no decir, caray, si va a haber calor, llevo un sombrero, llevo un paliacate, ay, que va a haber mosquitos, llevo un repelente? La actitud me ayuda a colocarme frente a las situaciones y resolver y actuar. Y es un puente, y es uno de los elementos para... ¿Sí? Yo puse esta imagen, que me parece fea, la verdad, porque no encontré otra, pero es una con la que aprendí mucho. Para actuar en la vida, para poder nosotros ver la actitud de alguien, tenemos primero que revisar qué siento y qué pienso. Hay que revisar cómo siento las cosas y qué pienso de las cosas. Y en esa medida voy a actuar. Vemos quienes hacemos lo contrario. Actúo y luego pienso y luego siento. Y dice, caray, la regué, no era así. No, claro, actuaste mal porque no pensaste y no sentiste. Me está violentando alguien, me alejo. Me siento desvalorizado, me voy. Me siento desvalorizado, bueno, pues entonces voy y te pego. Esta parte de sentir y pensar es importante. Las cosas llegan y no puedes controlarlas. Lo que sí puedes decidir es cómo actuar. Cómo siento, cómo pienso de esto que está pasando. Hay una historia, ya voy terminando.
Hay una historia en la antigua Grecia, ¿se acuerdan en la antigua Grecia que habían estos lugares, estos le llamaban el ágora, las ágoras donde los grandes filósofos hablaban, los grandes filósofos se paraban frente al estrado y empezaban a dar su cátedra de la filosofía de la vida y todo el mundo admirándolos. Y había una ocasión en la que había un famoso filósofo, envidiado por muchos, como siempre, la vida hay envidiosos, y le quisieran poner una trampa. Y le dicen, y contrataron a un muchacho y le dicen, el filósofo se va a presentar mañana en el ágora, va a dar su cátedra y tú vas a llevar dentro de tus manos un pequeño pajarito en tus manos y le vas a decir, gran maestro de la vida y del saber, ¿qué tengo entre mis manos, vida o muerte? Si el filósofo te dice que tienes vida, aplastas al pajarito y abres tus manos y va a ver que está muerto. Y le vas a decir, mentira, es muerte. Y si él te dice que tienes muerte, no hagas nada al pajarito, abre la mano y el pajarito se va a ir volando. El caso es dejarlo en ridículo. Eso es lo que quería. Llegó el día, se presenta el filósofo en el ágora y de repente empezó a dar su ponencia y de repente se levanta uno, el muchacho, el contratado, con el pajarito en la mano y le dice, gran maestro de la sabiduría y del saber que tengo entre mis manos, vida o muerte. Y el filósofo sabio se le queda viendo los ojos y le dice, tú tienes entre tus manos el poder de la vida y de la muerte. Tú decides qué hacer. Y a veces en la vida, la actitud tiene que ver con qué decidir. ¿Qué has decidido en la vida? Con todo lo que sabes, con todo lo que eres, con todo lo que has aprendido, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres actuar en la vida? La actitud tiene que ver con una estructura de dónde vengo, cuál ha sido mi historia, cuál han sido mis recursos con los que cuento, qué me ha enseñado fe, qué me ha enseñado el movimiento, qué me ha enseñado la iglesia, para que yo actúe, para que yo salga, vaya al encuentro con el otro. Ojo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ya Jesús había estado con ellos un tiempo, ya habían aprendido, ya se habían enriquecido, ya sabían quién era el maestro, qué quería, ya había dado parábolas, ya había enseñado. Dijo, ahora toca ir. Los judíos tienen una bendición, una frase que me gusta mucho que dice que el polvo de tu rabí te acompañe siempre. Significa que cuando somos discípulos y el rabí en aquellas épocas, el discípulo estaba pegado siempre con el rabino, siempre aprendiendo de todo, comiendo, durmiendo, decía, no vaya a ser que en este momento haga una oración el rabí y yo no la sepa, tengo que aprender. El discípulo aprendía de todo, del día a día. Y a manera de chiste decía un maestro, incluso en el baño, no vaya a ser que haga una oración especial en el baño y yo no la escuché, tengo que estar pendiente de mi maestro. Que el polvo de tu rabí te acompañe siempre. Nosotros tenemos que saber, ya voy a cerrar, tenemos que saber cómo decido actuar en la vida. Tú decides. Si quieres ser empático o no, si quieres escuchar a alguien, es una decisión tuya. Pero debo decirte que el camino sería mejor, estarías más pegado a la felicidad, al crecimiento, cuando todo lo que quieras hacer en la vida, en misión, en tu familia, lo puedas reflexionar y qué es lo mejor para mí y para mi familia. A lo mejor en esta mañana yo nada más vengo a hacer una voz que te invite a escuchar, a empatizar de una mejor manera. Y fíjense que hay que reconocer cuáles son las figuras importantes con las cuales necesito trabajar estos puentes. Yo no sé cómo está tu relación en tu matrimonio. Yo no sé cómo está con tus hijos, con tus padres. Pero necesitamos enriquecernos, necesitamos fortalecernos, necesitamos crecer personalmente para poder ir a dar lo que corresponda. No las 50,000 citas bíblicas que hay en la Biblia, sino la vida como Dios ha tocado en ella. Y quiero cerrar con esta historia, una historia china, de una mujer, le he contado mucho, pero me gusta esta historia. Una mujer que perdió a su hijo muy pequeño. Y tenía mucho dolor, mucho. Un dolor que no podía, decía ella que se quería morir. Y fue con el sabio del pueblo
y le dijo que quería que le diera una pócima, que le diera un brebaje o algo lo suficientemente poderoso para calmar este dolor que tenía. Y le dijo el sabio del pueblo, dijo, sí, puedo darte un brebaje. Precisamente, y te voy, mira, tan bueno va a ser que hasta te vas a olvidar de que tuviste un hijo. Es decir, cero dolor. No va a haber dolor. Uy, pues la mujer dijo, yo quiero. Solamente necesito un ingrediente que me hace falta, que no lo puedo tener yo. Un grano de arroz. Vas a ir a las casas del pueblo y vas a preguntar si tienen un grano de arroz que te regalen, pero en esa familia vas a preguntar si han sufrido, si han pasado por una pérdida o han tenido alguna dificultad. Si han tenido una dificultad, ese grano de arroz no me sirve. Tiene que ser una familia que no haya sufrido, que no haya tenido una pérdida y que no esté pasando por una dificultad. Me traes ese grano de arroz y yo te hago la pócima y sanarás. Y la mujer empezó la primera casa, dicen, buenas, vengo a buscar, he perdido a mi hijo, me siento muy mal, me siento devastada. Quiero saber si en esta casa tienen un grano de arroz que me regalen, pero quiero saber si han perdido a alguien, si no han sufrido. Y le dicen, sí, tenemos un grano de arroz, pero ¿qué crees? Tenemos una persona con cáncer. No te puedo dar el grano de arroz. Y se fue con la siguiente. Y empezó a hablar de su pérdida y empezó a escuchar que no había cáncer, que no se había muerto nadie, pero no había trabajo. Y se fue y no le sirvió el grano de arroz y siguió con la siguiente casa. Y así se fue, con todo el pueblo. Y no encontró el grano de arroz. Regresa con el sabio, le dice, ¿trajiste el grano de arroz? No, no lo traje. ¿Qué trajiste? Lo que sí traje es que compartí mi dolor. Y escuché el dolor de muchas otras personas. Y que mi dolor se acompañó con el dolor de otro. Y hoy puedo entender que esta es una realidad que acompañada de la fe, acompañada de otras personas, he podido y podré caminar en el tiempo que me queda. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos dificultades, en todos lados vamos a encontrar carencias, pero creo que es la manera en cómo vemos esto, cómo lo asumimos, cómo actuamos ante ello, nos dará el regalo de poder trascenderlos y caminar de una manera diferente. Dice Víctor Frank, un terapeuta para mí maravilloso, padre de la logoterapia, del sentido de la vida. En los campos de concentración estuvo 3 años, perdió a su esposa, a sus padres y perdió todo. Y él dice, me di cuenta que te lo pueden quitar todo. Te pueden matar al ser amado, te pueden robar la propiedad, lo que has conquistado en una vida de esfuerzo, la identidad, incluso la memoria. Pero hay algo que nunca nadie te puede quitar. La primera, él le llama así, la primera y última de las libertades que tenemos como personas y la que puede cambiar todo nuestro destino. Esta es la libertad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea. ¿Qué decides hacer con lo que te está pasando? ¿Cómo puedes integrarlo de una mejor manera para llevarle a alguien y hablar de eso? Tú decides qué hacer con lo que está sucediendo en tu vida hoy. De la manera que sea, que más la empatía, te puedas colocar en una mejor actitud, vas a poder, sin duda alguna, ser más libre. Ser más libre para servir, ser más libre para amar, ser más libre para ayudar. Muchas gracias. 2 minutos. Traté de cumplir y les agradezco muchísimo el tiempo. Escucho algún comentario si quieren comentar algo. No sé si hay algún tiempo, Marisol.